Bien, pues vamos a revisar el programa que les acabo de enviar. Y bueno, incluimos dos librerías, que es el Studio y stdlib, ¿no? Esos son importantes para cualquier cualquier programa básico en C. Dentro de intsmain va a ir toda la estructura de nuestro programa. Que sería todo esto. La estructura está conformada por varios ciclos for, creo que son como 4. Y pues acá están las variables que nosotros vamos a utilizar. Son del tipo entero, todas, excepto esta que es de char para caracteres. Y son del tipo entero porque, bueno, en este caso en C es un poquito difícil trabajar con los puntos decimales. Digamos para este caso que es un caso básico. Pero en este caso vamos a meter puros valores enteros, ¿no? No vamos a usar puntos decimales. Entonces, primera variable que nosotros estamos declarando es una AR1, que en este caso va a ser nuestra primera matriz, que va a ser una matriz de 5×4. Y nuestro segundo arreglo, que es AR2, que es una matriz de 5×6. 5 porque son 5 campesinos, 4 porque son 4 variables que nosotros vamos a solicitar, o 4 datos. El array 2, o nuestra matriz 2, o arreglo 2, como se le menciona en programación, igual es para 5 campesinos y son 6 datos. Los 6 datos que nosotros otorgamos es el área total del terreno, metros de tubería, piezas de regulador, piezas de bulbos, costo total y la factibilidad. Ok, esto que se ve aquí es el puntero, no, el apuntador, perdón. Donde N1 lo que va a hacer es moverse dentro de nuestro array 2, que viene junto con esta función. Ok, este es el apuntador. Todo esto que ven aquí es el apuntador. El apuntador, ¿qué es lo que hace? Es irnos moviendo o dándonos la oportunidad de irnos moviendo dentro de nuestros arreglos. Los arreglos van a tener esta forma, más o menos. Aquí es de puros ceros porque estos ceros se van a cambiar a valores, o sea, de 0 van a cambiar a algún valor, el que nosotros ingresemos en la computadora. Después de ahí tenemos ya las últimas variables, que también son del tipo entero, que es f, c, n y r. F son las filas de nuestras matrices, o nuestros arreglos. Yo le llamo matrices. Que filas son estas. Todo esto de aquí es una fila. Fila, 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 fila. C, columnas. Columna, 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 columna. Y N, habíamos comentado que era el barrido. N es para hacer el barrido de columnas, que es acá en el apuntador. Y R nos va a representar el resultado que se obtenga al final de hacer todas estas operaciones con esta matriz. Ok. Viene el primer for. Los for siempre van a estar definidos por 3 parámetros, que va a ser el parámetro de inicio, el parámetro final y lo que vamos a hacer en ese parámetro. En este caso casi siempre se trata de un contador. Entonces, o más bien siempre se trata de un contador, porque vamos a empezar en 0 para el caso 0
del primer campesino, vamos a solicitar todos estos datos. Después se va a cambiar al siguiente. De 0 va a cambiar a 1 para meter todos los datos para el segundo campesino. Campesino 3, campesino 4, campesino 5. Ajá. Para cada cambio de f vamos a meter todos los valores que requieran. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer un primer caso. Para cuando f es 0, vamos a imprimir cuántos paralelogramos está dividido el terreno. Y vamos a leerlo. Vamos a leer los datos que meta el campesino. En este caso son t del tipo entero o digital. Y se van a guardar en el array 1 o nuestro arreglo 1, que es el que habíamos declarado acá arriba. Ajá. ¿Y por qué tiene f y n? Ok, porque va a ser en 0, 0. Ajá, n. Entonces, los datos de cuántos, en cuánto está dividido el primer paralelogramo, o el paralelogramo, perdón, se va a guardar aquí, 0, 0. En un principio todos van a ser 0. Se dan cuenta que está n es 0 y f vale 0. Ajá. Después, sobre esa misma fila, vamos a preguntar cuánto mide la base. Entonces, f va a cambiar a 2 y f se queda en 0 y n va a cambiar a 2. Ajá. Y ahí vamos a meter la base, en este de aquí. Después nos pide la altura. F se queda en 0, n cambia a 3 y vamos a meter la altura aquí. Ajá. ¿Y cuántos meses dura la cosecha? F se queda en 0 y n cambia a 3. 0, 1, 2, 3. Se mete aquí. Ajá. Ok. Y así lo mismo. Ajá. Si se dieron cuenta, f se quedó en 0. Todavía no hace el cambio en el contador. Una media vez que termine esto, pasamos a f igual a 1 y los valores, estos se van a quedar almacenados en la memoria y los valores se van a almacenar después en la segunda fila. Ajá. Si recuerdan, f significa filas y n nos va a ir moviendo una casilla. Ajá. Entonces, el de arriba fue para el primer campesino. Este de aquí va a ser para el segundo campesino. ¿Cuántos paralelogramos? ¿Cuánto mide la base? ¿Cuánto mide la altura? ¿Y cuánto dura la cosecha? Lo mismo para el tercero. ¿Cuántos paralelogramos? ¿Cuánto la base? ¿Cuánto la altura? ¿Y cuánto la cosecha? Ajá. ¿Qué nos hace cambiar o qué es lo que nos ayuda para cambiarnos de casilla? Ya sea en la misma fila o que nos haga cambiar de columna. De casilla nos ayuda lo que es n más 1. Se dan cuenta, en cada uno es n más 1 para los cambios en la fila. Y para la columna tiene que ser para f igual a 0 y hasta 5. Ajá. Entonces n nos cambia n nos cambia de columna. Ajá. Son columnas todas estas, pero para la primera fila. Y f nos cambia, nos hace los cambios en cada fila. Ajá. Bueno, espero no lo esté revolviendo. Después de ahí termina, y ahora lo que va a hacer es tomar esos valores, array 1 todo esto de aquí es nuestro array o nuestro arreglo. Entonces vamos a hacer otro arreglo a partir de ese. Vamos a hacer un segundo arreglo donde lo que va a hacer igual para los 5 campesinos es tomar los valores del primer arreglo, AR1, en este caso para el primer caso que sería 0,0, que es número de paralelogramos, después 0,1 que sería para por la base,
después a 1,2, que sería para la altura, los va a multiplicar cada uno de estos numeritos y los va a almacenar en el segundo arreglo. Si se dan cuenta, cambia a array 2. En el anterior era array 1, en este caso es array 2. Entonces el resultado de esta operación la va a almacenar en este de aquí, en nuestro segundo array. Después cambiamos de columna y vamos a multiplicar 0,0, en este caso 0,1 y 0,2 multiplicado por 2 para darnos la tubería y luego almacenar en la segunda columna, perdón, en esta de aquí. Entonces va a ir construyendo poco a poco la matriz. Si den cuenta, el primer resultado de todos los arrays, o más bien todos los datos del array 1, los almacena en el array 2. Después los otros datos, que son igual para el primer caso 0,0, que es número de paralelogramos, base y la altura multiplicado por 2, lo va a almacenar en el segundo array. Igual primer caso 0,0, y bueno, este va a ser el número de bulbos. Este es los paralelogramos bulbos. Después viene 0,0, que sería el número total de paralelogramos. 0,1 base por la altura por 2 para los bulbos. Creo que me equivoqué. Antes era tubería para calcular la tubería y luego para calcular los bulbos. Hacen como la operación de cada uno de estos tres valores. Este por este por este por 2. Y esos son el primer caso para la tubería. Luego para el segundo caso para los bulbos. Y lo almacenan. Eso es para los paralelogramos, tubería y bulbos. Lo almacena en el segundo array. Después viene lo que es los meses de la cosecha. Entonces 0,3, este de aquí, porque es 0, 1, 2, 3, por 0,0, que sería el número de paralelogramos, la cosecha por paralelogramos, 0,1 por base, 0,2 por la altura, por 10. Y eso va a ser los meses de la cosecha. Y se van a almacenar en este de aquí. No en este de aquí. Y ya una media vez que está construida esta primera fila, ahí apenas es para construir este de aquí. Vamos a almacenar dentro de esta misma matriz todo el resultado. Utilizando ya los datos que almacenamos en nuestro segundo arreglo o nuestro segundo array, que es arreglo 2, 0,1 por 100, luego 0,2, que en este caso son tubería, bulbos por 300, y 0,3 que es la cosecha por 250, y nos va a dar un resultado que se va a almacenar en la siguiente columna. Aquí se van a almacenar todos los resultados. Ya, si se dieron cuenta, aquí construimos el primer caso. Lo mismo sería para el caso 2, campesino 2, campesino 3, campesino 4, campesino 5. Y C0 es para regresar ese ciclo for. Ya después de eso, que hace todas las operaciones, ahora lo que vamos a hacer es que para 0, desde 0 hasta 5, estos de aquí, cada uno de estos ceros o cada una de estas filas representa un campesino, que indica que
de 0 vamos hasta 5 vamos a imprimir el resultado, pero cuando las columnas lleguen hasta 6 vamos o antes que lleguen a 6 vamos a hacer una comparación. Cuando lleguen a 5, que es donde se almacenó el resultado, en este caso, y es que aquí está un poco revuelto, y es para hacernos un segundo contador o un segundo indicador que nos ayude a movernos en cada una de estas columnas. Sí, entonces va a ser el conteo. Cuando hice 0 va a imprimir el resultado, y 2 va a imprimir el resultado, y 3 va a imprimir el resultado, y 4 va a imprimir el resultado. Pero cuando llegue a I5, lo que va a hacer es verificar si el presupuesto se pasó o no se pasó, que eso es algo que ya no explica aquí, que se dan cuenta que hay los 80 millones menos el resultado que haya dado de todo esto, de todas estas operaciones que hicimos aquí, que son el cálculo de la cosecha, metros de tubería, costo total de reguladores, costo total de bulbos. Si todo esto no se pasa de los 80,000, va a dar un número positivo que se va a ver reflejado aquí abajo. Y nos va a decir que el proyecto es factible. Si el resultado que nos dé aquí, que es este de acá, se pasa del presupuesto, nos va a dar un número negativo. Entonces, cuando nos da un número negativo, vamos a decir que se pasó del presupuesto, por lo tanto el proyecto no es factible. Espero que se pueda ver ahí. Y hay un ciclo if dentro de esa estructura for. Pero mientras eso sucede, antes de que lleguemos a esta columna de aquí, vamos a ir imprimiendo los resultados de cada uno de estos que nosotros obtuvimos. Voy a imprimir este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, para cada uno de los campesinos. Cuando llegue aquí, que es el resultado de todo el proyecto, de todos los paralelogramos, de todos la cosecha, de todos los metros cuadrados que mide cada paralelogramo. Si se pasa del presupuesto, nos va a decir que el proyecto es factible, caso contrario no es factible. Bueno, con esto espero que pueda quedar un poco más claro, espero que yo me haya entendido, que pues ahora sí que espero que me puedan entender. Sí está un poco enredado este asunto en las matrices, pero no es tan difícil. Entonces, cualquier cosa me mandan un mensaje, ¿vale? Entonces, se los mando y lo revisan.